Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en Internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, episodio número 69. La guerra en línea, ciberseguridad, inteligencia y conflictos en la guerra, ¿no? No tuvimos muchos comentarios esta semana, bueno, la semana pasada no tuvimos programa, pero esta última par de semanas, el último de Spotify creo que ya lo habíamos mencionado. Nada más, bueno, este tema salió precisamente porque en Twitter nos escribieron para proponer el tema, para que pudiéramos hablar un poquito de la situación particular Ucrania versus Rusia, pero aprovechamos como para cubrir un poquito más generalizado todo el tema de qué papel juega la ciberseguridad hoy en día en todos estos conflictos políticos en los países, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, el comentario fue de Pobrecito Porcoespín, que también por ahí nos había sugerido ya un tema de la legislación en España. Y amigos de Día Cero Cyber, creo que un tema interesante es cómo los servicios secretos ucranianos usan las aplicaciones web que utilizan los mandos rusos para darles caza. Y también tuvimos un comentario por ahí en Instagram que dice que hay una sola acotación en el podcast. En Chile está aprobada la ley. Este es justamente de otro que sugirió el Porcoespín, de Latinoamérica contra Europa, las legislaciones y demás. Crima Esmu nos dice, hay una sola acotación en el podcast. En Chile está aprobada la ley 21719, ley de protección de datos personales y seguridad de la información, la cual entrará en vigencia en diciembre del 2026, o sea, como en un año y medio más o menos. Y está la ley marco de ciberseguridad, ley número 21663. Lo que sí se debe destacar es que ambas leyes fueron hechas mirando la normativa europea respecto a la materia. Un saludo desde Chile, vámonos. Vámonos. Pues es que siempre van a tener como referencias, ¿no? O sea, yo creo que si Pues de que alguien algo ya va a está, ver, ajá. Sí, algo ya está funcionando, pues, pues ¿para qué inventas el hilo ¿para qué? negro? Mejor. Exacto. ¿Para qué le mueves, no? Si pasa en la música que todo el mundo se samplea y se copia, que no pase con la cybersecurity, donde ya hay como que ciertas bases fundadas donde puedes empezar a construir todo tu despapalle, ¿verdad? Básicamente. Exactamente. Pero bueno, entonces, en torno a este tema de Ucrania contra Rusia, se hizo la investigación y demás, y también por ahí un par de, pues, recomendaciones, como siempre, la frase y todo este tipo de cositas. Bueno, entonces, el tema central es cómo va a influir la ciberseguridad directamente en la guerra moderna, ¿no? Todas las guerras mundiales eran soldaditos disparando armas, ¿no? Balaceando, detonando bombas, tanques y demás. Y hoy en día pues ya se centra mucho en el uso de aplicaciones civiles, por así decirlo, para diferenciarlas. Son aplicaciones que cualquiera puede bajar desde las diferentes tiendas de App Store, Google Play, etcétera, la Play Store. Y cómo se usan estas aplicaciones para inteligencia militar, con precisamente ejemplos muy particulares que son recientes de Ucrania, que pues acaba de terminar el conflicto hace un par de meses, ¿verdad? A mí me gustaría nada más hacer una pequeña acotación y tal vez darle un reviro para tener Acótalo, un poquito más de acótalo. historia.
es que más bien no hablar solamente de de la ciberseguridad, sino hablar de cómo los medios, en general, medios de comunicación, siempre han sido pues un punto de importante y de inflexión pues para cualquier guerra, ¿no? Pues porque siempre por ahí, espero no equivocarme, y si digo alguna barbaridad y a alguien le Ustedes canta la dispénsenlo. historia, no me juzguen, porque acuérdense que yo no me gusta muy, bueno, o sea, sí me gusta la historia, pero no soy tan clavado de la historia. Este, pero creo que fue en la Segunda Guerra Mundial que fue cuando se dio todo el tema, pues, de la radio y esos temas, pues por ahí se veía los informes de, los nazis acaban de hacer quién sabe qué cosa, pues sí, pero pues hasta ahí, ¿no? Y ya hoy esos medios de comunicación, pues ya han cambiado porque ya no es la radio, ahora ya tenemos pues un sistema ya de casi noticias pues en vivo, en donde todo el mundo está enterado de lo que pasa y ya casi cualquier persona con un dispositivo celular se puede convertir pues en un reportero porque puedes ir a dar noticias de lo que tú estás atestiguando aparte de los medios comunes, ¿no? Son la prensa y bla, bla, bla. Ahora ya tenemos un nuevo medio como de diserción, pero ojo que también es peligroso, ¿no? Pues porque así como son manipulables los más media, pues también los medios de comunicación de usuario final, pues también son igual o más manipulables, ¿no? No, ahí no sé qué opinas tú, mi estimado Pete. Sí, pues es justamente lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De cómo ciertos gobiernos con políticas, pues mucho de como dictadura y etcétera, pues están muy enfocados en precisamente inhibir que toda esta información interna del país pues salga hacia el exterior, ¿no? Y utilizan muchas tecnologías como los jammers, inhibidores, etcétera, para poder hacer pues este bloqueo hacia los periodistas y hacia los medios y todo este rollito, ¿no? Y creo que pues como bien dices, ya es un tema que va más allá de medios de comunicación, ¿no? O sea, creo que ya los Ujú, medios de comunicación tradicional todavía son eh, influyentes, pero creo que el ujú. sector de la población sobre los cuales son influyentes cada vez va disminuyendo, ¿no? Ya la gente hoy en día, pues yo por lo menos de como gente alrededor y demás, en mi ecosistema, digámoslo así, pues yo no conozco a nadie, por ejemplo, que vea noticieros o que todavía vea como tele abierta o así, ¿no? O sea, generalmente lo que ya ves en la tele pues, son series, pues los servicios de streaming, ¿no? Rara vez, Sí. a lo mejor para un partido de fútbol, una cosa así, utilizas como la televisión tradicional, pero pues ya es como muy raro, ¿no? Y hoy en día, pues las noticias, además, el tema de los noticieros, por ejemplo, anteriormente, pues había tres noticieros principales, ¿no? Que era mañana, tarde y noche. Y Sí. básicamente era como que los periodos entre cada uno de ellos, pues que iban actualizando noticias y demás, ¿no? Y hoy en día, pues ya hay canales que están streameando 24/7 en YouTube y en la radio y en otros canales que dan a conocer noticias que no necesariamente son verdad, porque muchas veces, como por tener la primicia y sacar la información tal cual viene, la sueltan y no hay una verificación o una validación de los datos, y ahí es donde viene todo el tema de fake news y todo este rollito, ¿no? Que pues ya creo que hemos platicado bastante. Entonces siempre chequen las fuentes oficiales y no entrar en histeria colectiva, porque eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es como un virus. O sea, al final del día, una persona lo empieza a compartir, a compartir, a compartir, a compartir, a retuitear, a mandar por Instagram, a ponerlo en historias y demás, y de repente algo que era totalmente falso, pues ya es una verdad, ¿no? Ya está Lo aceptado por lograron. la sociedad, digámoslo así. Y es mucho también en la política cómo juegan, ¿no? Juegan precisamente con la desinformación y con estas granjas de bots y para poder enterrar las noticias, ¿no? Como lo platicábamos la semana pasada con el tema de los periodistas, que para que no llegue esa información que pues es vital o que mucha gente debería hacerlo o que tiene ciertos intereses. Por ejemplo, también se da mucho con el maltrato animal, en el cual para que no se dé a conocer cierta información, pues empiezan como a inundar con otro tipo de temas
para enterrarla, ¿no? O sea, para enterrar esa información que es la información real o la información valiosa que están buscando dar a conocer pues los periodistas o los activistas. Y lamentablemente pues es muy sencillo hoy en día armar una granja de bots y empezar a enterrarla, pues a cambiar de dirección, ¿no? La noticia hacia otro tipo de cosas y que no sea visibilizada, digámoslo así, ¿no? Entonces traten de buscar gente confiable que seguir, periodistas, activistas y demás, que sobre todo los que son como independientes, digámoslo así, ¿no? O sea, que no están casados como con una empresa, creo que tienen una objetividad un poquito mayor hacia otros que digo, tampoco es cierto, porque también hay muchos que están casados con un objetivo, o hay fondos detrás, o patrocinadores, o lo que tú quieras, pero creo que generalmente pueden ser como una mejor opción porque no hay como una directriz de, oye, tienes que seguir esta línea que estamos comunicando, ¿no? En esta televisora, en esta estación de radio, en este canal, etcétera. Entonces, pues creo que puede ser como que por ahí una buena oportunidad, ¿no? Y otra vez, acuérdense que esto es más viejo que nosotros porque todo empezó con la Guerra Fría, o no sé si alguna vez o otra vez a los que les gusta la historia, se acuerdan que cuando fue precisamente las primeras invasiones en en la famosísima tormenta del desierto, no sé si sepan que el modus operandi de los famosos yankees, nuestros grandes amigos yankees que en todo lado se meten, estas personas pues lo que hacen es una propaganda previa a no le voy a decir invasión para no meterme en rollos políticos, pero Al conflicto. este, al conflicto, a rescatar a ese pobre humano que tiene mucho petróleo en una nación muy rica y ellos son tan buenos humanos que pues ellos se quieren meter para ayudar a esa persona, teóricamente sin ningún interés, pero espero que me entiendan mi sarcasmo. Y después lo que hacían en ese tipo como de guerras era que preparaban a la gente, mandaban aviones en donde venía una publicidad de, hola, soy Peter y Paco y vamos a ir próximamente allá a tu pueblo para ayudarte a salir del maldito imperio que te está oprimiendo y somos los buenos y recíbenos bien y, o sea, como que los preparaban psicológicamente con panfletos, con imágenes de un soldado del país, pues en cuestión y les hacían ver que supuestamente ellos eran pues los chicos buenos que pues que cuando los vieran que los recibieran bien, que les ofrecieran algo y que no iban a hacerles daño, porque pues obviamente les da miedo y ustedes saben qué pasaría si un invasor viniera pues a Ujú. México. Yo esperaría que todo el mundo nos uniéramos y que lo repeliéramos como siempre lo ha pasado sí, sí es repeler. Sí, repeler. Pero bueno, o sea, que tomes tú las armas para Menos cuando regalas hacer todo tu que... territorio, ¿no? Bueno, pero es otra. Pero esa es otra historia. Pero bueno, que básicamente es lo que Entonces, pasa hoy en día con Israel e Irán, ¿no? O sea, que ya al parecer firmaron el pacto de finalizar la guerra y cada uno de ellos se declara como vencedor cuando en realidad pues no hay vencedor, ¿no? O sea, perdió la sí, humanidad, se perdieron vidas, se perdieron un montón de cosas que por este conflicto político pues se había afectado, ¿no? es Pero en medios de correcto. comunicación, o sea, Irán sale a decir ganamos, Israel también sale a decir ganamos, y entonces es pues al circo pan y pueblo, ¿no? Digo, al pueblo pan y circo. Para decir que- O también pues, al circo Pero para mi pues, sí, pueblo. sí, sí, también. Pues, igual. Pero sí, bueno, regresando al tema, este tipo de operaciones, o tales para los que son de nuestra edad, pero para los que no, si alguna vez buscan al famoso tío Sam, que no sé si han oído la expresión de el tío Sam, esa expresión viene de uno de los mayores pósters que ha habido pues, en la historia, en donde reclutaban a los jóvenes, en donde era un señor viejo con una barba larga blanca y te estaba apuntando el dedo así y en inglés decía el ejército de Estados Unidos te está buscando o te necesita a ti. Y entonces era como la propaganda que se ponía en centros de jóvenes para que los jóvenes con su patriotismo o nacionalismo
La verdad no entiendo bien la diferencia, ustedes disculparán, pero con estos tipos de mensajes ellos reclutaban gente y otra vez eran medios de comunicación en lo que se ha convertido hoy el Internet. ¿Por qué hago esta historia? Para que entendamos que esto no es nuevo. Esto nada más, como siempre se los hemos dicho, solamente ha cambiado el medio, que ahora son celulares, es X, es Facebook, son muchas cosas, pero sigue siendo el mismo juego de siempre. Siempre Ujú. son las mismas técnicas. El ven que te voy a hacer grande, tú eres una gran persona porque vas a ayudar a tu nación. Acuérdense que, Que será pues, un o sea, poco sí, también el discurso de Israel, ¿no? De sí, vamos a claro, ¿no? salvarlos a ustedes de su gobierno malo. Sí, el sionismo. Ujú. Y entonces, pues, eso no se salvó a nadie, se perdieron vidas, pero bueno, no vamos a entrar en ese particular tema porque no hubo pues tanta ciberguerra, digámoslo así, sino que fue más guerra a la antigüita, ¿no? Vamos a lanzar misiles y demás y vamos a atacarnos mutuamente a la old school. Hasta Pero cierto bueno, punto estuvo bien, ¿no? Pues porque también sabemos que pues ambas partes también tienen gente capaz de hacer mucho daño y pues qué o bueno que sea, se... yo no sé si escoger ciberguerra o guerra tradicional, güey. La neta Sí, es no, ya que no sabes, no, 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 en una se pierden vidas y países y y demás, y en en la la otra, otra pues, puede ser que también. activos, ¿no? Pero creo que es un poco, pues no diría inofensiva, pero se puede recuperar, digamos, ¿no? Una vida humana, pues no. Los Claro, activos y demás, pues sí, creo que puede hasta cierto punto volver a llegar a un punto en el que estabas. Pero bueno, sí. ay, ya voy el carro. Bueno, entonces, el gancho de hoy es precisamente que Ucrania ha usado datos públicos y aplicaciones civiles para localizar, rastrear y eliminar mandos rusos. ¿Cómo lo hicieron? Gracias a errores digitales que fueron cometidos por los propios oficiales rusos y también a una impecable labor de inteligencia cibernética. Entonces, ¿cuál es el rol de la cibernética o de la ciberseguridad en los conflictos armados? ¿Y qué es la ciberguerra? La ciberguerra básicamente lo vamos a poder resumir en dos frases. La primera es que son operaciones ofensivas y defensivas que son realizadas, digamos, en el ciberespacio o en el espacio digital durante un conflicto militar entre países, naciones, continentes, como lo quieran ver, ¿no? Y el objetivo primordialmente es sabotear, desinformar, recolectar inteligencia, interrumpir infraestructuras claves, como puede ser energía, agua, transporte, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Que son vitales precisamente y sobre todo en conflictos de guerra. Tres ejemplos clásicos que han sucedido en el pasado, precisamente con Irán. En 2010 fue Stuxnet, que fue un sabotaje a las centrifugadoras nucleares. Entonces fue un alcance pues bastante grande y peligroso, ¿verdad? Que no se logró, Que no, pero la exacto, pero fue la intención. intención, ¿no? En 2015 y 2016 también hubo ciertos ataques planeados hacia Ucrania con apagones provocados por malware en toda lo que es la red eléctrica o los sistemas eléctricos. Y el NotPetya en 2017, que era un malware disfrazado de ransomware que afectó a empresas globales, originariamente este malware estaba dirigido para Ucrania. O sea, el objetivo primordial era ese. Ajá. Pero fue el Hermetic, ¿no? ¿Cómo sí era ese? Sí, según yo Había uno sí. que era un Uh-huh. Hermetic, algo, pero no me acuerdo si era ese mismo. Y hay otro caso que estamos platicando antes de iniciar pues, el programa, en donde hubo un ataque extremadamente dirigido, en donde una de las fases, digo, no quiero decir si fue la uno, no sé, pero hubo una de esas veces que cuando estaban en conflicto tanto Ucrania con Rusia, los rusos se dieron cuenta que estaban en medio pues del invierno ucraniano, bueno, de Europa pues, el este, y obviamente yo me imagino, porque no conozco Ucrania, que también debe ser un invierno muy crudo,
Y entonces lo que pasó fue que se dieron cuenta que los sistemas de calefacción eran vulnerables a unos ciertos comandos. Y entonces, pues, ¿qué crees que se pusieron a hacer? Soltaron una campaña de malware en donde lo que hacían era que le apuntaban a cambiar la temperatura de tu casa. Pudiera parecer muy inofensivo cambiarle la temperatura de la casa de alguien, pero si eres una persona que vive a -15 o 20 grados, ya se vuelve algo un poquito ya fuera de broma, ¿no? Ya creo Colapsas que al pueblo, güey. sí, y se afectaron 200 unidades habitacionales, todavía me acuerdo, porque pues esto no estuvo tan padre, y obviamente pues el chiste de esto era desestabilizar pues a la gente del país, y obviamente pues causarle pues una gran Molestia. molestia, porque pues obviamente esto no debe estar padre que se te caiga tu calefacción, si de por sí aquí no estamos muriendo con calor de 30 grados, se imaginan perder lo mismo, pero a -20 grados. No creo que esté padre estar preocupado porque tu familia esté, Sufro de pues, hipotermia, güey. mal. Sí, sí, literalmente. Sí. Y bueno, ¿cómo Ucrania cazó estos mandos rusos con estas apps? Básicamente fue a través de 4 servicios, que son los servicios de Yandex Maps, Flight Radar 24, Strava y VKontakte. Ahora, Órale. todos estos nombres, para todos los que somos de este lado del planeta, seguramente van a decir, ¿eso con qué ¿De se qué come, güey? hablas? ¿Qué es eso? Claro. Bueno, Yandex Maps es el equivalente ruso de Google Maps. ¿Okay? Fue desarrollado por Ujú. Yandex, que es el motor de búsqueda más grande de Rusia. ¿Cuáles son las funcionalidades? Son mapas detallados con navegación por voz, tráfico en tiempo real, vista de calles con Street View, información comercial de tiendas, bancos, estaciones de servicio, etc. Básicamente un Google Maps versión Rusia. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los riesgos en el contexto militar? En el contexto militar, los datos de tráfico en tiempo real pueden revelar la presencia o movimiento de vehículos militares. Entonces, en algún momento, en algunos de los capítulos también ya se los habíamos mencionado que por default la mayoría de los teléfonos trae activada la ubicación real todo el tiempo. Entonces tú te puedes meter a ver en un celular, en un teléfono, y rastrear en dónde estuvo esa persona. Digo, para las personas tóxicas a lo mejor no es una muy buena información porque van a querer hacer uso de ello, pero pueden rastrear en dónde estuvo esa persona basados en la ubicación del dispositivo. Porque aunque ustedes no hagan ni check-in, ni busquen, ni nada, todo el tiempo lo está haciendo. Y entonces cuando te quedas fijo en un lugar, generalmente toma como que estuviste ahí y va como haciendo este mapa de calor de todos los puntos en los cuales tú estuviste. Después, el segundo punto es que las búsquedas registradas pueden mostrar cuáles son los patrones de desplazamiento. Si tú te desplazas del punto A al punto B y luego del punto B al punto C y del C al A en ciertos horarios de tiempo siempre, pues creas una rutina, que es lo que también les comentábamos en los episodios pasados. Traten de no caer en una rutina y generar distintas formas de tanto llegar al trabajo, llegar a casa, etcétera, y también en el mundo digital, para que no sea un patrón que puedan rastrear y que los puedan ubicar si hay algún maldoso allá afuera desgraciado que les quiera hacer daño. Y la tercera es que hay posibles puertas traseras por exigencias legales del gobierno ruso. ¿Por qué? Porque el gobierno ruso tiene puertas traseras en la mayoría de todo lo que es el software desarrollado por empresas rusas para obtener metadatos de los usuarios en el régimen ruso tradicional de autoritarismo, ¿verdad? Ojo que no es el único. Además que Sí, obviamente hay nos muchos países, estamos. pero Rusia es un ejemplo de ellos, ¿no? Bueno, la segunda app es Flight Radar 24. ¿Qué es? Es una plataforma global sueca que es el que rastrea en tiempo real los vuelos comerciales y privados mediante datos que se llaman ADS-B, que es básicamente Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Es como pues un protocolo, una forma de obtener estos datos de cómo están en tiempo real
todos los vuelos comerciales y privados en Rusia y en todas estas zonas. ¿Cuáles son las funcionalidades? Puedes visualizar todos los vuelos activos con origen, destino, altitud, velocidad y el tipo de aeronave. Puedes saber el historial de vuelos de las empresas, de los aeropuertos y demás. Y también tienes alertas personalizadas para seguir aviones específicos, ¿ok? En general, ¿por qué estamos hablando que son aplicaciones civiles? Pues porque tú lo puedes usar para rastrear. Ah, mira, mi hijo va a llegar, mi esposa, mi papá, mi Es un abuelito. protocolo inclusive, ¿no? Es Sí. un protocolo abierto que cualquier persona con un dispositivo adecuado, como, jaja, se van a reír, pero tengo uno, jaja. Esto es un radar precisamente que te permite hacer esas cosas. Es un protocolo abierto que cualquier persona Es que el tenga un ADSB. dispositivo adecuado puede leerlo y al decodificarlo ya te va diciendo esos detalles tan interesantes. Y ya te dice, No güey, es se retrasó el vuelo, si va en tiempo, cuánto va del vuelo, a lo mejor van 2 horas de 4 el vuelo, etcétera, ¿no? Pero sí, básicamente es el ADS-B, que es el Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Y pues sí, con ciertos dispositivos configurados de una forma apropiada, se puede rastrear toda esta información, porque además es información pública, entre comillas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos en el contexto militar? Generalmente, los vuelos militares están filtrados de esta información, ¿ok? Es únicamente para vuelos comerciales y privados. Pero hay algunos de esos vuelos en los que sí aparecen en este tipo de protocolo. ¿Por qué? Porque usan transportadores o transportadores civiles. Entonces ahí es donde viene, ¿no? Como por ejemplo, en nuestro caso, que llevamos 2 sexenios en los cuales los presidentes han decidido por esta ley de austeridad no tener un avión privado o no tener un avión de estado, sino viajar en vuelos comerciales. Entonces, por ejemplo, es un riesgo que se está tomando, básicamente. Después, ¿cuál es el otro riesgo? Que se pueden revelar movimientos logísticos de carga, de evacuación, de movimiento, traslado, etc. Y el tercero es que analistas OSINT y servicios de inteligencia pueden cruzar horarios con eventos clave o los desplazamientos de los líderes, obviamente, ¿no? Como podría pasar en nuestro caso en México. La tercera aplicación es Strava. ¿Qué es? Es una aplicación para monitorear la actividad física. Básicamente, correr, andar en bicicleta, nadar, cualquier tipo de ejercicio que ustedes quieran. ¿Y cómo lo hace? Mediante GPS. Y es muy popular en Rusia entre los deportistas y los militares. ¿Cuáles son las funcionalidades? El registro de rutas con geolocalización. Básicamente es, yo estoy corriendo aquí en los viveros de Coyoacán a toda madre y te va trazando tu ruta, ¿no? No sé, hay, por ejemplo, hay hasta memes de repente en Twitter, ¿no? Que hay güeyes que se dedican a correr ciertas rutas para que este tipo de dispositivos formen como un güey que está corriendo, ¿no? Entonces cada día lo van moviendo y entonces ya la suma de todos es como un güey que va corriendo, va entregando, hace figuritas y demás, ¿no? Este tipo de dispositivos son los que hacen y te arman y te trazan esa ruta. Ahora también esta compartición pública de entrenamientos. Y también el tercero y más importante es el heat map, que ahorita les decía, es precisamente un mapa de calor que lo que hace es, estos heat maps globales son las rutas más frecuentadas. Entonces te dice cuáles son los lugares en los que se pasa más tiempo haciendo actividades físicas como caminar, correr, bicicleta, lo que tú quieras. Entonces eso obviamente revela pues muchísimas cosas y es muy peligroso tenerlo activo por GPS, ¿no? Pareciera ser una aplicación inofensiva de, güey, pues nomás me está aquí como que rastreando cuántos kilómetros estoy corriendo, nadando o andando en bici, lo que tú quieras, pero todo tiene riesgos en el mundo digital y este es uno de los grandes riesgos. En el contexto militar, ¿cuáles son los grandes riesgos? Precisamente en 2018, el mapa global de Strava reveló la ubicación de bases militares secretas de Estados Unidos, de Rusia y otros países debido a los entrenamientos de los soldados que tenían la aplicación activa.
Entonces era como de, mi carnal, ya sé en dónde estás. Y además ya sé que es ahí. Entonces así fue como que en 2018 se dio a conocer toda esta información. Y también te da toda la información de lo que es ritmo, hora, frecuencia de entrenamientos, revelar tus rutinas, los horarios, ¿no? Lo que siempre les hemos dicho, te crea los patrones en los cuales tú te estás moviendo. Y entonces es como en las películas que ustedes ven el asesino a sueldo que ya está postrado ahí en un edificio con el rifle esperando a que pase, ¡trac!, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabía que tú pasas por ahí todos los días a las 8 de la mañana. Entonces, pues ese es el riesgo de este tipo de aplicaciones. ¿Y se acuerdan? Sí. No, perdón, No, dale. Que se acuerdan que también ya habíamos platicado de ese caso también de cómo descubrieron muchas bases militares secretas porque otra vez subían fotos haciendo ejercicio, subían datos por las Fitbits o estas cosas también para hacer lo mismo y a alguien se le ocurrió revisar y dijeron, momento, pero ¿qué hace ahí? Tantas personas, pues si ahí no hay nada. Y se fueron a dar una vuelta y encontraron que tenían una base militar secreta, un cierto país y dices, dude, pero te están diciendo, ¿por qué lo haces? Y obviamente pues fueron personas militares que desafortunadamente, pues bueno, yo no me imagino que debe de sentirse estar en el famoso deployment y que pues no puedas ni prender ni el teléfono ni postear tus fotos con tu familia para que sepan que estés bien, pues debe ser una situación bastante tensa y eso es como otra vez los medios de comunicación se pueden usar para descubrir cosas que no cualquiera debe de conocer. Y precisamente para allá vamos con la cuarta aplicación. La cuarta aplicación es VK, que es VKontakte, no sé cómo se pronuncia en ruso, pero pues lo estoy leyendo como se ve en español. Y básicamente es la red social más grande en Rusia, que es Facebook ruso. Básicamente las funcionalidades son las mismas: publicación de textos, fotos, videos, mensajes privados, grupos, eventos, música, transmisiones en vivo, todo lo que tiene Facebook es lo mismo con VKontakte, pero en la versión Rusia. ¿Y cuáles son los riesgos en el contexto militar? Como bien lo decía Paquito, muchos soldados rusos han publicado fotos o videos en zonas de combate que inadvertidamente revelan ubicaciones mediante los metadatos de esas fotos. Y es lo que también les comentamos hace un par de programas. El tema con las fotos es que cuando tú tomas esa foto, te dice el momento exacto, la localización, hora, fecha y demás. Entonces, si ustedes van a mandar esa foto, la van a compartir, la quieren subir o lo que sea, siempre es recomendado abrir un editor de fotos, editar la foto y guardarla como una foto nueva. ¿Ok? ¿Para qué? Para que todos estos metadatos desaparezcan precisamente de esa foto, imagen o video que ustedes están tratando de subir. Por favor. Entonces, estas publicaciones geolocalizadas o fotos, también tomadas dentro de vehículos blindados, fueron usadas por Ucrania para identificar tanto unidades como bases militares. Ahora, el gobierno ruso tiene acceso legal y técnico a esta plataforma. Entonces, esto también representa un riesgo para los opositores internos o soldados ucranianos que la usen. Entonces va como que en las dos vías, ¿no? Si tú eres un ucraniano usando el VKontakte, el Facebook ruso, pues mi carnal, no lo haga, básicamente. ¿Por qué? Porque todo este tipo de gobiernos siempre en todos sus productos, y es por eso que muchas veces ustedes, y es el dilema constante que tiene Estados Unidos, por ejemplo, con China, que no quiere dejar como entrar todos esos productos, todo el embrollo que hubo con TikTok y demás, es precisamente porque son gobiernos que históricamente se han caracterizado por hacer este tipo de prácticas no éticas, digámoslo así, ¿no? Ellos lo ven como un organismo de control o como una forma de poder tener control sobre las aplicaciones que son desarrolladas en su país. Pero, pues obviamente todos los demás países dicen, ¿qué pasó? No me gusta. ¿Qué pasó? Vamos ahí, ¿no? No monitores a mis monitores, compadre. Exactamente, ¿no? Entonces, en resumen, los oficiales rusos utilizan aplicaciones que no son seguras con la geolocalización activada
el gobierno de Rusia no controla adecuadamente los dispositivos personales de todos estos diferentes miembros del gobierno, militares y demás. Y también la inteligencia ucraniana cruza metadatos, actividad de navegación y redes sociales para obtener datos muy precisos. Ahora, el segundo caso son de aplicaciones de planificación logística, que aquí fue uno de los grandes issues. Rusia utiliza muchas aplicaciones civiles, otra vez, ¿no? Civiles, digamos, aplicaciones públicas, ¿no? No aplicaciones con un propósito militar específico. Y las usa para coordinar movimientos de unidades logísticas o de transporte, ¿no? Generalmente lo que hace Rusia es que adapta estas tecnologías civiles, como pueden ser aplicaciones de drones, GPS, mensajería, rastreo aéreo, etcétera, y las adapta con fines militares, aprovechando que pues, es una disponibilidad masiva y que no tiene un costo, o que el costo es muy bajo de este tipo de aplicaciones. El gran problema viene que esas aplicaciones no fueron desarrolladas sobre un entorno militar y de sensibilidad de datos. Entonces, muchas veces hay una falta de cifrado, hay una falta de segmentación dentro de estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque no fueron diseñadas para un uso militar. Entonces, lo que hicieron Ucrania y sus aliados fue aprovechar precisamente estos vectores para poder rastrear y entorpecer los movimientos rusos, tanto en la logística como en el transporte. Entonces, pues este análisis realmente muestra que lo que sucede cuando tú empiezas como a interlazar, ¿no? Que es lo que siempre les dice Paquito, en su teléfono o en sus dispositivos, mantengan totalmente separado lo que es chamba y lo que es personal. ¿Por qué? Porque precisamente aquí es lo mismo, o sea, la chamba es los militares y lo personal, pues es todo lo que tú quieras hacer y deshacer con tus dispositivos, teléfonos, aplicaciones y demás. Pero entonces ese es el gran problema, que no hay una segmentación, y esa no segmentación llevó a que pudieran ser aprovechadas estas vulnerabilidades dentro de todas estas aplicaciones. Que además ni siquiera sé si considerarlas como vulnerabilidades, porque realmente es cómo funciona la aplicación. Porque así está diseñada desde un principio, porque está diseñada para gente mortal que no van a estar rastreando para darle caza y desvivirlo, ¿verdad? Básicamente. Entonces, pues sí, no lo haga, compadre. Y bueno, Ucrania pues logra acceder a los logs de uso de todas estas aplicaciones, a toda la analítica web, incluso con colaboración de ciberactivistas y lo que son, lo que le llaman los disidentes, los white hat rusos, que es gente que está en Rusia, que no está de acuerdo como con el régimen, la guerra y demás, y entonces los usan de aliados para poder obtener información, digamos que infiltrados, y así poder tener toda esta información muy valiosa, sensible y peligrosa de los mandos rusos. Ahora, vámonos con el siguiente segmento, que fue precisamente cómo la ciberinteligencia militar en Ucrania logró hacer toda esta pues recolección, ¿no? Usando infraestructura digital, cómo procesaron la inteligencia y demás. Entonces, hay un protocolo que se llama OSINT, que es el Open Source Intelligence, que básicamente lo que hace es un análisis de redes sociales, fotos, metadatos y posts geolocalizados. Y entonces lo que hace es empezar a... Voy a sacar toda esta carnita, ¿no? La voy a empezar a hacer como lo que decía Paquito, el cross-reference, el poder como cruzar datos. Y entonces voy a ver ya cuáles son las rutinas, en dónde está, qué es lo que está haciendo, cuáles son las ubicaciones y todo este desmadrito atrás. Ahora, los metadatos, por si no ha quedado claro o alguna vez no lo hemos logrado explicar de una forma adecuada, los metadatos es toda la información no visible que viene atrás de una foto, por ejemplo, video, archivo o lo que tú quieras. Que básicamente, por ejemplo, un archivo de Word, si ustedes no se han fijado, pueden ir a propiedades y te dice quién lo escribió, que básicamente es el nombre del que está la licencia de Office, en qué computadora, cuál fue la primera versión, las modificaciones de versiones del archivo, etcétera, 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 ¿no? Los fotos y los videos, los que ya les decíamos, trae la geolocalización, la hora, en dónde fue tomada, todo este rollito. Entonces todos estos metadatos precisamente es lo que recopila y por eso son tan peligrosos. ¿Ok? El siguiente método de recolección se llama SIGINT, que es el Signal Intelligence, y esto es una
interceptar comunicaciones, básicamente. Es ponerse en medio y estar escuchando todo lo que va pasando en ese canal. ¿Por qué? Porque no hay un cifrado adecuado, porque no están hechas y construidas con ese fin estas aplicaciones civiles. ¿Ok? Y por último, hay pues ni siquiera es como protocolo, sino yo lo llamaría como un método, ¿no? Que es el Humint Digital. Humint, así, H-U-M-I-N-T, Digital. Que básicamente es infiltración en canales de mensajería como puede ser WhatsApp o Telegram, para poder recopilar datos y checar todo lo que están escribiendo, conversando y demás. Ahora, ¿cuál fue el uso de la infraestructura digital? Colaboraron con hacktivistas, específicamente el grupo IT Army of Ukraine, para poder conseguir todos estos datos, hacer el análisis, recopilar, cruzarlos y demás. Y también hicieron campañas coordinadas para poder bloquear, sabotear o infiltrar plataformas rusas, como ya les habíamos dicho antes, tanto con personal ucraniano como también con personal que está descontento con el régimen y entonces fueron como infiltrados o aliados de ellos, ¿no? Digamos, gente que está en Rusia físicamente y que puede tener pues mayor acceso a todas este tipo de plataformas y datos. Y después, ¿cómo se procesó toda esta inteligencia? Básicamente son algoritmos que cruzan estos patrones de comportamiento digital y también hay ciertas inteligencias artificiales que lo que hacen es analizar los tiempos de uso, ubicaciones, incluso poder calcular las rutas o cuáles son como que las rutas que sospechan que van a seguir todos los individuos. Y pues básicamente así fue como lograron pues cazarlos, ¿no? Aprenderlos, desvivirlos. Y bueno, entonces hoy en día vivimos con Ucrania y con Rusia, pues no nada más fue una ciberguerra, sí fue una guerra también híbrida, digámoslo así, que fue una guerra tradicional con invasión de soldados y ocupación de plazas y demás, junto con todos estos ataques cibernéticos que se dieron en los dos lados, ¿no? Contra Ucrania, precisamente, hubo un ataque por malware que se llamó Industroyer. Tienen nombres así como de Autobots, ¿no? Como de Transformers, güey. El Industroyer, ¿no? Fue un malware que provocó apagones y dañó el sistema eléctrico de Ucrania. Y también hubo un phishing masivo a precisamente todos los militares, soldados, ONGs, diplomáticos, gente de gobierno, etcétera, etcétera, de Ucrania, para obviamente tener acceso a información, que cayeran en el phishing y lograr obtener datos sensibles del gobierno o de campañas o de planes o de estrategia logística, etcétera, etcétera, ¿no? Y contra Rusia hubo sabotaje de estaciones de tren, hubo ataques de desinformación inversa en medios prorrusos, que eso también lo comentamos al principio del episodio, ¿no? Que es muy fácil hacer una campaña de desinformación hoy en día. Y también pues las intervenciones que ya les comentábamos, ¿no? Tanto en los chats, por ejemplo, de Telegram y en todas estas plataformas rusas que lograron intervenir para poder sacar la información necesaria. Entonces, mis muchachos, acuérdense, ¿cuáles son las lecciones que tenemos de este caso en particular que aplica para, pues, como bien les comentábamos, en este caso es los militares, digamos, el uso militar contra el uso civil, pero en nuestro caso, aterrizado ya a el día a día, pues podría ser el uso de trabajo o corporativo, de empresa y demás, contra el uso personal o civil de tus dispositivos, redes, etcétera, etcétera. Entonces, el primero es, en este caso, sí fue letal el uso indebido de estas aplicaciones civiles, porque pues pudieron dar con ellos y darles baje, ¿no? Ahora sí que me los bajaron. La segunda es la importancia del control de metadatos. ¿Ok? Cuiden bien cómo comparten información, con quién comparten información. Recuerden no compartir, tratar de no compartir en tiempo real, postéenlo al día siguiente, no les va a pasar nada, no se va a acabar el mundo, puede esperar 1, 2, 3 días, no hay problema, ¿no? Todos van a ver que fueron
a tal evento, a tal cóctel, a tal cine, a tal concierto, etcétera, lo pueden esperarse hasta el día siguiente, ya que haya pasado, que no estén presentes ahí y que no les puedan dar piso si fueran militares casados, ¿no? O imagínense que no es un militar casado, sino es un ex o una ex que está bien dañadito o dañadita de su cerebro y los está estoqueando y sabe en dónde se encuentran, cómo pueden ir y demás. Ustedes dirán, pero lo tengo bloqueado en Instagram. ¿Y tú crees que es la única cuenta que puede tener alguien que es tóxico? No, 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 no se fíen de redes sociales. Recuerden que nunca saben quién está detrás de un perfil, una computadora o un teclado, ¿no? Tercera, redes Wi-Fi inseguras, aplicaciones fitness y mensajerías. Todos estos son vectores que los pueden llegar a perjudicar. En el caso militar, pues es grave porque pueden llegar a comprometer todos sus datos, localización, encontrarlos y desvivirlos. En el caso de ustedes en su chamba y demás, puede ser que infecten su teléfono y como en el teléfono o en la laptop o en la Mac o en donde ustedes estén tenían ahí información de la empresa, puede ser que se filtre esa información de la empresa porque ustedes no estuvieron haciendo su chamba. O o incluso, sí, exacto, muy bien. exacto. O incluso un ejemplo menos ofensivo, ¿no? Más inofensivo, digámoslo así, ¿no? Pueden rastrear su aplicación de fitness y ver que no estaban haciendo home office, sino que estaban en el gym durante 3 horas haciendo cardio. Mis carnalitos, recuerden, los permisos en las aplicaciones son esenciales. Una aplicación fitness, a menos de que realmente sea de vida o muerte, lo pueden desactivar. O sea, igual les va pues a lo mejor no es tan certero el tema de los kilómetros que recorrieron y demás, pero pues sí traten de restringir lo más posible todos los permisos que ustedes tengan en sus aplicaciones, tanto de mensajería como de fitness, como de básculas, de lo que ustedes quieran, ¿no? Todos son vectores que pueden ser usados en su contra. Y bueno, el último es cualquier guerra moderna siempre va a tener un componente digital, ¿no? Empresas, infraestructuras, ciudadanos pueden quedar atrapados en este fuego cruzado, ¿no? En el crossfire. Y pues como lo veíamos también con los periodistas y con los activistas, pues muchas veces si no hacen uso adecuado de los teléfonos y se paran, ¿no? O sea, para los activistas y periodistas sería mi vida de activista o periodista y mi vida personal, pues los pueden empezar a rastrear y ver quiénes son ustedes y demás, ¿no? El capítulo pasado para periodistas y activistas les decíamos, si ustedes van a tener redes personales, busquen que no sea nada que pueda ser rastreable hacia ustedes. No pongan apellidos, no pongan apodos, no pongan su nombre real, todo manéjenlo bajo un seudónimo, etcétera, ¿no? Entonces traten de protegerse y de ser paranoicos lo más posible, porque ser paranoicos no está mal, siendo honestos, ¿no? No hay que pecar de sobre paranoia, pero poquito paranoico siempre cae bien, ¿no? Piensa mal y acertarás, por ahí dice. Exactamente. Entonces, pues la conversación queda ahí, ¿no? O sea, realmente hay 3 preguntillas por ahí, ¿no? Estamos viendo realmente el final de la distinción entre lo que es civil y militar en tecnología. Yo creo que Okay. no, yo creo que más bien lo que tienen que hacer es, como le dicen a los jugadores en Estados Unidos, ¿no? Up the game. O sea, mi Ujú. carnal, mejora tu juego. O sea, sé más preciso, crea tus propias aplicaciones que sean específicamente de uso militar. No estés usando por atajos, cortar costos o lo que sea, aplicaciones que no sean de un propósito específico, ¿no? Las redes sociales se han convertido en armas de precisión, Paquito, ¿lo crees tú? Yo creo que sí, porque ahí tenemos muchas, pues muchas cosas ahí pues inmersas, ¿no? La parte de la información pública, que es lo que tú hablabas con el OSINT. Yo creo que para mí el OSINT es de las técnicas más fáciles, pero que además creo que todo el mundo como que las menosprecia porque dice, ay, pero ¿qué pueden hacer con mi ubicación? ¿Qué pueden hacer? Oh, Uh, pues pueden
muchas cosas, ¿no? O sea, pueden monitorearte, pueden estarte pues buscando y obviamente pues estas personas que vamos a decir que son los tóxicos, en general tóxicos en un neutro gramatical, ujú, o sea, lo que seas, pues también puedes estar siendo víctima de ellos o todavía un poquito peor, ¿no? Alguien que, como dijo Peter, de tu chamba, pues que le caigas tantito mal a la DRH o al de al lado, nunca le llevaste un cafecito porque, pues no sé, pues Que casi ni simplemente se da, no te ¿no? da, Ese tema de las que casi no envidias se y los da. celos y demás. Entonces, pues cuídense de eso porque, pues sí, las envidias van más allá y por alguna estupidez alguien puede revelarte, como dijo Peter, oye, pues tú muy fitness, estás tranquilo pues en tu gym de preferencia y resulta que alguien pues se molestó porque tú sí tienes home office y él no, o tú haces algo que él no. Y entonces, pues te empieza pues, empieza pues a publicar, ay, pero si él ni está en su casa, todo el tiempo está ahí en el gym haciendo ejercicio y tú así, de, oye, compadre, ¿y tú cómo sabes? "Ah, pues es que lo publicaste, es que te seguí pues en la app En la de ejercicio que todo el mundo tenemos y resulta que yo vi pues, que tú en vez de estar chambeándola, pues estabas haciendo el jugándole al ejercicio vivo. que otra vez hay que tener tantitos, tres dedos de frente para, o sea, seamos responsables, tratemos de usar las cosas para lo que son y tratemos de evitar también pues pues la desconfianza, ¿no? Que yo creo que ahí sí es un uso pues mucho de confianza, ¿no? Si ya te están dejando hacer como office, pues caray, pues hazlo bien. No nos cuesta nada el pues usar el tiempo para lo que es, ¿no? Ujú. O si eres muy bueno hablando productivamente, bueno, pues está bien, también úsalo, ¿no? Pero no caigas como en esas cosas El pues, de mal ocultismo. usar. Sí, no, nunca. Y además, pues ya lo dicen muchas películas. La verdad os hará libre. Y es cierto, porque así no te tienes que andar ocultando pues de nadie, ni de Ni nada. viviendo en paranoia, ¿no? Ay, es que ya me vio mi vecina que le va a decir a mi mujer o a mi jefe o a quién sabe quién le va a decir que yo me fui al gimnasio. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Mejor todo, pues todo claro. Como Y diría pues Juan obviamente, Gabriel, pero qué necesidad y para qué tantos tanto problemas. problema. Pues, qué bonita canción del Divo de Juárez, de donde quiera que esté. Y bueno, la última es, ¿qué pasa cuando los gobiernos autoritarios usan las mismas herramientas contra sus ciudadanos? Digo, afortunadamente todavía en la mayoría de Latinoamérica no tenemos este caso, ¿no? Exceptuando por ahí unos pedillos que hay en la región. Pero pues esperemos que nunca lleguemos a tener que estar en paranoia total de qué estamos usando y qué no estamos usando, porque el gobierno puede usar esa información en nuestra contra. Es Y bueno, correcto. para cerrar este bloque, nos vamos con la frase de la semana. En la guerra moderna, no solo son soldados los que disparan, también lo hacen los teléfonos, los servidores y las apps, sin una sola bala. Aguas, muchachos, aguas. Tengan mucho cuidado. Entonces, pues bueno, la recomendación general es reflexionen sobre su propia exposición digital, cómo están haciendo uso de esas aplicaciones, qué tipo de permisos tienen esas aplicaciones y cómo están compartiendo contenido en línea que les pueda después patear el trasero de regreso, ¿no? Entonces, en este caso, pues una aplicación de mapas fue la encargada de la diferencia entre la vida y la muerte, pero pues ustedes nunca saben a dónde pueden estar llegando con todo esto. Exactamente. Cuídense, muchachones, pásensela chévere bacano y nos estamos watchando la siguiente semanita. Recuerden, si quieren que platiquemos algún tema en específico, tienen dudas, preguntas, cuestionamientos y demás, nos pueden hacer llegar todo a través de redes sociales, Día Cero Ciber en todos lados, el Ciber con Y.
y también en los comentarios de los episodios tanto en YouTube como en Spotify. Generalmente pues revisamos continuamente todos estos comentarios y estas sugerencias y los temas y demás, y vamos haciendo nuestra listita para la semana para que arranquemos con eso cada uno de los episodios, y también pues, si hay un tema en particular, pues preparar el tema como está en esta ocasión. Y pues nada, pásensela chido. Nos estamos guachando la siguiente semana. Vámonos.